Amados, Dios les bendiga. Aquí estamos en una nueva clase de este estudio de Biblia. Y esta clase es una clase, no diré especial, porque todos los libros de la Biblia son especiales e importantes, pero ciertamente es una clase que traerá mucha bendición para nuestras vidas. Así que sin más, vamos a estar orando para iniciar. Padre, gracias por esta semana que hemos podido continuar aprendiendo de la palabra de Dios, hemos podido continuar estudiando la Biblia, hemos podido continuar meditando, Señor, acerca de tus verdades, de tu verdad. Padre, gracias por el regalo maravilloso que nos haces a través de tu palabra escrita. Te amamos, Señor, y te rogamos que en esta noche abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a asimilar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amados, aquí estamos y estamos, señores, en el libro de Job. La gloria es para Dios. Job es un libro muy famoso, muy conocido y esta noche vamos a estar en la voluntad de Dios agotando una única clase acerca de Job, por lo que les pido mucha atención, concentración para sacar el mejor provecho a la enseñanza. Así que Biblia en manos, que vamos a iniciar. Y tendremos tres temas eje para este estudio. El primer tema es acerca del sufrimiento en la vida de los justos. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona justa, correcta, pase por tiempos de tribulación, pase por tiempos de sufrimiento? ¿A qué se debe esto? ¿Es acaso Dios injusto? ¿Le gusta a Dios que sus hijos sufran? Eso lo vamos a estar viendo. Y, señores, en medio de la tormenta, la fe. ¿Cómo mantener la fe en medio de momentos de prueba? Y finalmente, el último tema es tratando de comprender la soberanía de Dios. Tratando, Señor, porque es un tema muy amplio, muy misterioso el tema de la soberanía del Señor. Así que vamos a hacer lo posible para tratar de agotar estos tres temas. Señores, y es necesario entender que el tema central del libro de Job es acerca del sufrimiento. El sufrimiento en la vida del hijo de Dios, porque si hay algo que tenemos seguro es que Job era un hombre aprobado por Dios. Sin embargo, el hecho de ser aprobado por Dios no significa que no fuera a atravesar momentos de dolor, a momentos de sufrimiento, momentos de prueba. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué una persona justa sufre? Y en medio de ese sufrimiento, ¿cómo podemos mantenernos firmes sin fluctuar, como dice Hebreos? ¿Cómo podemos permanecer firmes nuestra fe en esos momentos donde todo se desmorona, señores, donde todo lo que hemos construido, donde todo lo que tenemos, de repente se viene abajo? Esas son preguntas que no son sencillas de responder. Se han estado haciendo esa misma pregunta, señores, los creyentes desde el siglo I, allá, los primeros del siglo I, no, desde la creación, desde la caída, desde que el sufrimiento existe.
la humanidad se está preguntando por qué el justo, por qué una persona buena, por qué una persona temerosa de Dios, por qué un hijo de Dios tiene que pasar por tribulación. ¿Por qué? Y la enseñanza principal del libro de Job es esa precisamente. La fe en Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Si usted y yo ponemos nuestra fe a depender de lo que podemos comprender, fracasamos ahí mismo. Porque nuestra fe tiene que ir más allá de lo que podemos comprender. Señor, no comprendo, Señor, yo no entiendo, pero aún así yo confío en tu propósito. Yo sé que tú tienes un plan para con mi vida. A pesar de las pruebas y las tribulaciones, Job pudo descubrir que la justicia de Dios, aunque es compleja y profunda, es fiel, siempre llega. La historia de Job nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no tenemos las respuestas claras. La verdadera fe se manifiesta en esa actitud de adoración y obediencia a la soberanía de Dios. Señor, yo no comprendo tus caminos, tu mente es mucho más alta que mi mente, tu propósito es mucho más alto que mi propósito, yo no entiendo nada de lo que me está pasando, yo no sé por qué estoy atravesando por este desierto, pero confío en ti. Ese es el tipo de adoración que Dios busca. El sufrimiento en la vida de los justos. Señores, la Biblia es clara. La Biblia afirma que Job era un hombre justo. Era un hombre que Dios reconocía su justicia, su nobleza, su generosidad, su obediencia. Imaginémonos nosotros tener una vida perfecta, llena de bendición, de prosperidad. Imaginémonos una familia, un hogar, hijos, bienes materiales, salud, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, sin entender por qué, lo perdemos todo, todo, y todo llega junto. Perdemos los bienes, viene el dolor, viene la enfermedad, perdemos seres amados, se quiebra nuestro hogar. Pensemos en eso. Pongámonos un momento en el lugar de Job. Señores, no fue que Job hizo una mala inversión y por eso perdió todo su dinero, toda su riqueza, todas sus posesiones. No fue que los hijos de Job estaban en la guerra y bueno, evidentemente el que se va a la guerra a veces no sabe si regresa vivo. No, fue un abrir y cerrar de ojos sin lograr entender nada. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? Esa debe ser la pregunta. ¿Cómo yo reaccionaría si mañana el Señor me quita todo lo que tengo? Familia, posesiones, salud. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era, prestemos atención aquí, este hombre era perfecto, señores, perfecto. Era recto, era temeroso de Dios, era para ¿quién de nosotros podemos decir eso? De nosotros mismos. ¿Quién? ¿Quién de nosotros podemos decir que caminamos con el Señor de manera perfecta, de manera recta, que no hay mal en nuestro corazón? ¿Quién puede decir eso? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque alguien puede decir, pero un momento, porque si todos pecamos y si no hay ningún ser humano justo, porque lo dice la Biblia, no hay nadie que no peque, ¿cómo es eso de que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Bueno, lo que pasa es que recordemos que este era un tiempo en el cual la, la justicia se demostraba con la fe y el seguimiento de, eh, de ritos religiosos. Es decir, Uz, la tierra de Uz, era una tierra pagana. ¿Okay? Era una tierra pagana. Entonces, en una tierra pagana, hallar a un hombre que tenga temor de Dios y que trate de obedecer al Señor y que sea diferente ante su sociedad, eso es un desafío. Entonces, en base a eso, la Biblia afirma, este hombre sí era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal, porque la podredumbre, la sociedad en la cual él se desenvolvía, no era una sociedad que amara ni temiera a Dios. Así que él era lo diferente. Él sí había puesto su fe en el Señor. Así que a este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. 10 hijos. Tenía haciendas, tenía ovejas, tenía animales, muchos de diferentes tipos. Y la Biblia habla de banquetes. Cuando se habla de banquete en una casa es porque eh, hay en abundancia. Habían banquetes en sus casas. Así que tenían varias casas, muchos hijos, muchos banquetes. ¿Ok? Vamos a ponerlo en contexto del nivel de prosperidad con la que contaba este hombre Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. O sea, él pedía perdón. Wow, Job le brindaba al Señor adoración por él y por sus hijos también. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos o habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días, para que tengamos una idea del nivel de temor a Dios que había en el corazón de Job. Todos los días Job presentaba holocausto al Señor para pedir perdón por los pecados propios y de sus hijos. ¿Mm? Todos los días. Ya por ahí vamos entendiendo por qué la Biblia dice que este hombre era perfecto, era recto y era apartado del mal. Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Sin embargo, aquí viene la parte que no podemos comprender. Sin embargo, experimentó un sufrimiento inmenso. Este tema nos lleva a preguntarnos por qué la gente buena, los hijos de Dios, sufren. ¿Por qué Dios permite que sus hijos suframos? Pensemos en un hombre justo, temeroso de Dios, como lo era Job, con una familia bendecida, una vida llena de prosperidad, pero de repente, señores, de repente, esa palabra, de repente, sin esperarlo, que tú te acuestas un día y cuando te levantas te encuentras con un caos, con una crisis, de repente. Todo se desmoronó en la vida de Job. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la pregunta que atormentaba a Job día y noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy un hombre íntegro, si yo soy un hombre temeroso de Dios, si yo soy un hombre justo, si yo soy un hombre generoso, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite ahora que mis vecinos se burlen de mí? ¿Por qué Dios permite ahora que yo esté solo, abandonado en esta condición? ¿Por qué Dios permite que la gente me mire ahora con lástima, incluso con asco? ¿Por qué? El libro de Job, señores, presenta uno de los misterios más grandes que hay en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Y sin embargo, señores, fue despojado de todo cuanto tenía. Sus amigos, que no eran, que no contaban con el nivel de integridad y de rectitud de Job, ellos intentaban consolarle. ¿Usted se imagina lo que es? Que, que el justo, el Hijo de Dios, esté sufriendo en condiciones deplorables, mientras el impío goza, disfruta y se ve feliz y se ve bendecido y se ve prosperado. Y quizás Job se preguntaba día a día, ¿por qué? Señores, y lo que más duele en esos momentos y en esas preguntas, cuando uno se pregunta el por qué, el por qué, el por qué, lo que más nos hiere, lo que más nos duele es el silencio de Dios. Cuando Dios sencillamente no nos responde, como le pasó a Job, a pesar de los gritos desesperados de Job, Dios se mantuvo por mucho tiempo en silencio. Y es en ese momento cuando Dios hace silencio, que nosotros le clamamos y Él parece no estar cerca, parece no interesarse. En esos momentos es que la fe nuestra dice, ¿qué es esto? ¿Existirá Dios realmente? ¿Se compadecerá Él de mí? ¿Me ama realmente Dios a mí? ¿Realmente Dios tiene un propósito con mi vida? ¿Puedo yo contar realmente con la ayuda de Dios? Pero dice la palabra que Job mantuvo su fe en el Señor, a pesar del silencio y de la distancia de Dios. Y la clave en esos momentos es confiar en que la mente de Dios para nosotros es imposible de interpretar. El pensamiento de Dios para nosotros es imposible. Dice Isaías 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, eso lo dice Dios. Y continúa diciendo Dios, como los cielos son más altos que la tierra, usted ve la distancia que hay entre la tierra y el cielo, ¿eh? La distancia que hay entre la tierra y el cielo, así de distante, así de lejos están los caminos de Dios y nuestros caminos.
Los caminos del Señor son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mucho, mucho, mucho más altos que nuestros pensamientos. Cuando nosotros creemos que es por la derecha, estamos seguros que es por la derecha, estamos convencidos que es por la derecha, resulta que no es por la derecha. Cuando nosotros entendemos que esto es lo que nos conviene, que esto es lo que necesitamos, resulta que no, que el propósito de Dios es mucho más elevado que el nuestro. La esperanza en medio de la tormenta. Lo primero que estuvimos viendo fue por qué el justo sufre. Y dar respuesta a esa pregunta es sencillamente tratar de comprender el pensamiento de Dios. Entender por qué el Hijo de Dios sufre, por qué Dios somete a sus hijos a sufrimiento y a pesar y a dolor, es tratar de interpretar la mente de Dios. Y debemos tener claro sobre ese punto de por qué el justo sufre, que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros y será imposible para nosotros entenderlos. Pero la fe consiste precisamente en eso, en seguir creyendo y seguir confiando a pesar de nosotros no entender. Y no solo a pesar de nosotros no entender, seguir creyendo y seguir confiando a pesar de que sentimos que Dios está lejos. Ese es el ejemplo que nos deja Job. Y pasando al segundo tema, como les dije, la esperanza en medio de la tormenta. ¿Cómo nosotros podemos mantener la esperanza a pesar de estar pasando por momentos de tribulación, de angustia, de desesperación? ¿Cómo mantener la esperanza? La esperanza. El libro de Job nos invita a considerar algunas verdades profundas que nos van a ayudar a entender este tema de la esperanza. Lo primero es que el sufrimiento nos ayuda a entender nuestro propio carácter. ¿Quiénes somos en verdad? ¿Quiénes somos en verdad? ¿De qué material estamos hechos? ¿Somos de oro? ¿Somos de qué somos? ¿De paja? ¿De barro? ¿De qué estamos hechos? El material nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera identidad, solo la podemos descubrir por medio de las pruebas. Hay gente que pasando por la prueba reniegan de Dios y resulta que ahí se desvela, ahí se descubre que realmente esa persona no tenía su mirada, su corazón afianzado en Dios. Pero en Job pasó algo muy diferente. Y es que a pesar del gran dolor que padeció Job, Job cada día más se aferraba a la fe. Y Job demostró que era un hombre íntegro, inquebrantable. Porque es como dice la misma Biblia, la Biblia narra, yo no me estoy yendo directamente al tema de la lectura de la Biblia porque se supone que ya nosotros leímos el libro, ¿eh? Y solo estamos haciendo ahora un estudio, un análisis, una meditación al respecto. Pero nosotros ya leímos que hubo un desafío por parte de Satanás a el Señor. Satanás le dice a Dios, ajá, pero así es fácil amarte, así es fácil servirte.
Así es fácil tener fe en ti, en medio del gozo, en medio de la alegría, en medio del júbilo, de la bendición. Pero vamos a probar el carácter de Job. Vamos a ver de qué realmente le está hecho. Vamos a pasarlo por la prueba, por el dolor, por la pérdida, para saber de cuál es su material. Entonces, ¿usted cree que es fuerte? Usted no sabe si es fuerte hasta que usted no pasa por la tormenta. ¿Cómo se comporta usted en medio de la tormenta? ¿Cómo se comporta usted en medio de la aflicción? ¿Usted cree que usted es generoso? ¿Cómo te comportas tú cuando hay escasez? Cuando hay escasez en tu casa, tú eres capaz de, a pesar de la escasez, pensar en otros, ayudar a otros, bendecir a otros. ¿Tú crees que eres honesto y que siempre dices la verdad, que no mientes? Ajá. ¿Cómo te comportas tú en medio de la amenaza, en medio de la persecución, cuando decir la verdad te puede traer serias consecuencias? ¿Qué tan honesto eres cuando estás siendo procesado? Tú dices que, que amas a Dios por encima de todas las cosas. Bueno, pues, ¿qué tanto tú sigues amando a Dios cuando pierdes un familiar? ¿Eres capaz de alabarlo cuando estás pasando por el momento de dolor, de duelo, de luto? Señores, el sufrimiento nos ayuda a nosotros, no a Dios, porque Dios sabe quiénes somos nosotros realmente. El sufrimiento nos ayuda a vernos a nosotros mismos y saber en qué pie, de cuál pie es que estamos cojeando. El sufrimiento nos acerca más a Dios. A través de la adversidad podemos experimentar una intimidad con Dios como nunca antes la habíamos tenido. No importa qué tan cristiano usted sea, no importa qué tanto usted ore, qué tanto usted medite, qué tanto usted ayune, qué tanto usted busca al Señor. Mire, hasta que no pasamos por momentos de aflicción, no entendemos cuánto necesitamos a Dios. Son los momentos difíciles de la vida que nos ayudan a entender cuánto necesitamos a Dios. El sufrimiento no siempre tiene un propósito evidente para nosotros, pero ¿saben qué? Siempre tiene un propósito. No siempre el propósito será evidente, no siempre podremos entenderlo, pero siempre el sufrimiento tendrá un propósito. Siempre. Así que si entendemos que el sufrimiento nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a saber dónde estamos fallando en nuestra relación con Dios, si entendemos que el dolor y el sufrimiento nos ayudan a buscar más a Dios, a acercarnos más al Señor, y si entendemos que el sufrimiento siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito, no hay sufrimiento en la vida de un hijo de Dios sin propósito. Cuando entendemos esas tres realidades que el libro de Job nos enseña, definitivamente que lograremos mantener la esperanza a pesar del dolor. Aunque no podamos comprender de manera plena el sufrimiento por el cual atravesamos, sí es posible que encontremos esperanza en la promesa, en las promesas de Dios. La Biblia nos dice que Dios está con nosotros en todo momento, en todo momento. Si tenemos esa certeza en nuestro corazón y en nuestra mente, mire, aunque no escuchemos nada, aunque sintamos que Dios no nos responde,
Aunque tenemos meses y meses y meses pidiéndole al Señor y sanidad, pidiéndole al Señor intervención, pidiéndole al Señor que nos ayude, aunque no escuchemos su respuesta, si creemos en sus promesas, si confiamos en su palabra, eso será suficiente para mantener la esperanza. Creer que no te siento, no te escucho, pero sé que tú nunca te apartarás de mi lado. El Señor nos ofrece consuelo, nos ofrece paz y nos ofrece amor incondicional. Y señores, tenemos que tener algo en claro. El sufrimiento es parte inevitable de la vida. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Si usted está vivo, usted va a sufrir. Así que como les dije yo en una clase anterior, yo no entiendo cómo hay gente que en medio del que cuando llega el sufrimiento se sorprenden. Ay, como actúan como sorprendidos porque llegó un problema. Llegó un problema y como que se sorprenden. Pues no, no se sorprende, no se sorprende porque eso es parte y lo sabemos. El Señor Jesucristo lo dijo. El Señor lo dijo antes de irse. En el mundo tendréis que aflicciones. Jesucristo no habló mentira. En el mundo tendréis aflicciones. Entonces, yo no entiendo. No hay razón para sorprendernos cuando llegan problemas. No hay razón para sorprendernos. Usted puede actuar con tristeza, puede actuar con dolor, puede actuar con quebranto, pero no con sorpresa. No con sorpresa. Sin embargo, a pesar del dolor y del quebranto y del sufrimiento, nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo vamos a responder a eso. O podemos permitir que el dolor nos atormente, nos aleje de Dios, nos aleje de la oración, nos aleje de la alabanza, nos aleje de la gratitud, o nos aferramos a la esperanza y nos repetimos las promesas de Dios una y otra vez. Y nos mantenemos firmes orando, y nos mantenemos firmes alabando, y nos mantenemos firmes creyendo. Decidió confiar en Dios. Él decidió confiar en el propósito del Señor. Job no entendía nada de lo que le estaba pasando, pero decidió seguir creyendo en el Dios de su salvación. A pesar de todo lo que perdió, Job mantuvo siempre su fe en Dios. Y la historia de Job nos muestra el poder de la fe. Señores, se lo he dicho muchas veces. La Biblia es clara. Sin fe no hay posibilidad alguna de que nosotros agrademos a Dios. ¿Usted quiere saber si usted agrada a Dios? ¿Cómo está su nivel de fe en el Señor? ¿Cómo está su nivel de fe en el Señor? Así que vamos a ponernos un momentito en el lugar de Job. Vamos a imaginarnos que la desgracia toca nuestra puerta, que todo lo malo que nosotros podemos pensar llega a nuestra vida. Todo eso que nosotros tememos, que nos asusta tan siquiera pensarlo, imaginemos que ocurre, pero de un día para otro, todo junto. Que piense en lo peor que usted puede imaginar que le puede ocurrir. Y suponga que todo eso junto le llega y de repente, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción?
nuestra fe en Dios? ¿Qué pasaría con nuestra fe en Dios? ¿Seguiríamos diciendo, Señor, a pesar de todo, yo creo en ti? Mire, hay cosas que es muy fácil decirla, pero hay gente, señores, que hasta porque una uña se le encarna en un dedo, comienzan a maldecir. Hay gente que por una migraña un día que está acostado con un dolor de cabeza, comienzan a quejarse y a preguntar, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, entonces, esas son cosas que tenemos que evaluar cómo reaccionamos nosotros ante los mínimos problemas de la vida, lo más pequeño, que lleguemos tarde a un lugar, que nos cancelen una cita, que vayamos a una solicitud de empleo y no nos den la posición. ¿Cómo es nuestra actitud? Nos desmoralizamos, nos deprimimos, nos decaemos con cosas del día a día. Si por cada tontería de la vida, aflicción mínima que llega a nuestra vida, nos decaemos, nos amargamos, nos frustramos, ya podemos pensar cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en la posición de Job, si de un día para otro lo perdemos todo. Que el Señor nos ayude, Señor. Que el Señor nos ayude. Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el mismo Dios. El mismo Dios dijo, mira, Satanás, ya tuviste a Job. Es un hombre justo, recto, íntegro. Eso lo dijo Dios. Y por eso Satanás decidió desafiar la fe de Job. Vamos a ver, vamos a ver, porque ese es el rol de Satanás, ¿eh? Tentar, tentarnos. Vamos a tener algo en cuenta, ¿eh? Vamos a tener algo en cuenta. Quitarle la salud a Job, quitarle los bienes a Job, quitarle la familia a Job, no era la meta de Satanás. O sea, esa no era la meta. Fíjense en eso, fíjense en eso. O sea, el objetivo de Satanás no era quitarle los bienes a Job. El objetivo de Satanás era quitarle a Job la esperanza y la fe en Dios. Porque Satanás sabe que lo más valioso que podemos tener es la fe en Dios. Porque hay gente, a Job, señores, tenemos que entender esto, prestemos atención aquí. Hay gente que Satanás hace lo contrario. Hay gente que Satanás le da bienes, le da riqueza, le da poder, le da salud, le da, porque sabe que de esa manera ellos se van a alejar de Dios. Con Job fue al revés. A Job le quitó. Y eso nos manda un mensaje. No crea que porque usted es bendecido, es que Dios está de acuerdo con usted y que Dios eh, lo está aprobando. Pero tampoco crea que porque usted está pasando por un momento de dolor y de aflicción, es porque Dios a usted lo está castigando. Porque ni para Dios ni para Satanás, para ninguno de los dos, las posesiones de este mundo tienen
valor. Escuche bien esto. Ni para Dios ni para el enemigo. Las posesiones de este mundo tienen valor. Lo más valioso que usted tiene para el enemigo es la fe en Dios. Y lo más valioso que usted tiene ante Dios es la fe en Él. Su fe, su fe es lo único que Satanás quiere destruir. Porque él sabe que si destruye su fe en Dios, destruye su relación con Dios. Y es imposible para usted agradar a Dios sin fe. Porque a veces nos perdemos y creemos que la meta es la prosperidad. Y que si yo estoy próspero y bendecido, ya yo logré lo que el objetivo de mi vida. Tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo una buena familia, tengo una buena pareja, tengo buenos hijos, estoy en salud, vivo bien, estoy cómodo, tengo yate, tengo riqueza, y yo estoy completo. No, usted no está completo, porque lo único que realmente usted necesita es fe en Dios. Y Satanás lo único que quiere quitarle es la fe en Dios. En medio de tanto dolor, ¿qué hizo Job? Se rebeló, dijo, ya hasta aquí, me he pasado la vida entera sirviéndote, me he pasado la vida entera ofreciéndote holocausto, matando mis animales para ofrecértelo todos los días. Son miles y miles los animalitos que yo te he ofrecido a ti todos los días, en todos estos años. Ya se acabó. No vuelvo más. No vuelvo más a esa iglesia, porque estoy pasando por un momento de tribulación. El Señor me ha golpeado. Así que yo no vuelvo para la iglesia. Ya, me alejé de Dios porque pasé por un momento de aflicción. Yo conozco un caso de una persona que se le murió su papá. Y como se le murió su papá, abandonó la iglesia, abandonó todo, porque se resintió con el Señor porque murió mi papá. Las pruebas nos ayudan a ver lo que realmente hay en nuestro corazón. La fe de Job nos enseña varias lecciones importantes. La primera, la fe, señores, es un regalo de Dios. Es un don que recibimos por gracia, pero tenemos que cultivarlo. La fe debe ser cultivada. ¿Cómo usted la cultiva? Conociendo a Dios. Mientras más usted se acerca a Dios y lo conoce, más fuerte será su fe. Mientras más usted se mete en la palabra de Dios, mientras más usted asiste a su clase de Biblia, mientras más usted medita en las cosas del Señor, mayor será su fe. Jesucristo lo dijo. La fe es como, empieza como una semillita de mostaza pequeñita, pequeñita, pero crece, se desarrolla, pero no lo hace de manera espontánea, lo hace a través de nuestra dedicación diaria, constante, tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, hablar con Dios, escuchar, tratar de escuchar la voz de Dios. Señor, háblame, yo soy tu siervo, te escucho. La respuesta de Dios. Después que Dios escuchó todas las quejas de Job, él intervino. La respuesta de Dios siempre llega, Señor. La respuesta de Dios siempre llega. No llegará en el momento que nosotros queramos. No llegará en la hora exacta en la que nosotros entendemos que debe llegar. Pero ¿saben qué? Dios siempre responde. La fe
nos sostiene en esos momentos de prueba y de tormenta. ¿Por qué hay que alimentar la fe? ¿Por qué hay que desarrollar la fe? ¿Usted cree que la fe de Job se desarrolló en el momento de prueba? No, no. Dios mismo se lo dijo a Satanás, vamos, está bien, zarandéalo. Y tú vas a ver que él no va a flaquear. ¿Por qué? Por la fe que Job tenía en Dios. Señores, era un hombre que todos los días se levantaba, agarraba 5, 6, 7, 10 animalitos y se lo ofrecía en holocausto al Señor. Era un hombre que tenía una relación constante, diaria con Dios. No fue que la fe de él se desarrolló en el medio de la prueba. No, él desarrolló su fe en medio de la paz, en medio de la quietud, cuando todo iba bien, cuando había tranquilidad. Entonces él, a través de su relación con Dios, fortaleció su fe y eso le permitió mantenerse firme cuando llegó la tormenta. No esperemos la tormenta para comenzar a trabajar la fe, porque, porque es muy arriesgado eso. Esa es una jugada muy arriesgada. Hay gente que yo solo la veo en la iglesia cuando están pasando por un problema con el marido o con la esposa, porque entienden que, ok, estoy pasando por una aflicción, vamos a fortalecer la fe, pero inmediatamente se reconcilian, no hay forma de verlo. Tú lo llamas y ¿qué pasa? Y bueno, no pude, no puedo, pero simplemente es que salieron del proceso, salen del proceso, inmediatamente salen de su relación con Dios. Y así se mantienen en ese círculo. La fe nos permite ver más allá del dolor. Señores, el propósito de Dios se entiende a través de la fe. Es la fe, señores, es la fe. Saber que hay un propósito, entender esa realidad, solo se logra a través de la fe. Señores, ¿y qué pasó después que Job demostró su fe en Dios? El Señor restauró a Job. Le dio el doble de lo que había perdido. Le dio un corazón nuevo y una comprensión más profunda de su amor y de su propósito. Y aquí venimos con el tercer tema y último. Ya vimos dos temas. ¿Por qué sufre el justo? No es posible entenderlo, es un misterio, pero sabemos que a los que aman a Dios todo le viene para bien. Y el segundo tema que estuvimos viendo es cómo mantener la fe en medio de la tormenta. Para mantener la fe en medio de la tormenta, hay que desarrollar una relación constante con Dios. Hay que conocer a Dios, hay que conocer sus promesas, conocer su carácter, conocer la voluntad de Dios, conocer el corazón del Señor. Y eso nos va a permitir en momentos de dolor y de aflicción, de quebranto, de pruebas, sostenernos de nuestra fe. Y en tercer lugar, ya el último tema es sobre la soberanía de Dios. Señor, Dios es soberano. ¿Y qué significa la soberanía de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios es el dueño de todo, que Dios es el que decide quién vive, quién muere, quién se va, quién llega. Cada hoja del árbol que cae, el Señor es soberano y decide. El Señor decide dónde usted nació, en qué país, qué familia, cuál va a ser su papá, cuál va a ser su mamá. Si usted va a tener riqueza, si no la va a tener, si va a tener salud, si no la va a tener. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo decide? ¿Por qué Dios es bueno? Porque Dios es malo? No, porque es injusto, no, porque es soberano y tiene un plan, tiene un propósito que nosotros no podemos entender. Respondió Jehová a Job,
Finalmente, después de tanto Job preguntarle al Señor, el Señor le respondió a Job en medio de un torbellino y le dijo, cíñete ahora que te voy a responder. Tú me estás preguntando y yo te voy a responder. ¿Invalidarás tú mi juicio? En pocas palabras, ¿sabes tú más que yo? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? O sea, resulta que ahora yo soy el malo. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? ¿Tú tienes un brazo como el mío? ¿Tu voz truena como truena mi voz? ¿Eh? Job, ¿tú eres capaz de adornarte de majestad y de alteza? Tú, vamos, inténtalo. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Todas esas eran cosas que solo Dios, son cosas que solo Dios puede hacer. Mira a todo altivo y abátelo, vamos, agarra al altivo, el orgulloso, el presuntuoso y humíllalo. No puedes, solo yo puedo, solo yo puedo, solo yo tengo el poder. Qué hermoso, qué hermoso. Después que Job pasó preguntando y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? El Señor simplemente le respondió, yo soy soberano, yo soy Dios, no tengo que darte explicaciones, no tengo que justificarme contigo, tú debes creer en mí porque yo soy Dios. La soberanía de Dios es un misterio. A menudo nuestros caminos se cruzan con el sufrimiento y la injusticia. Padecemos injusticia, padecemos pesar, padecemos dolor. Y nos podemos preguntar por qué, Señor. ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permitiste que me difamen? ¿Por qué tú permitiste que me injurien? ¿Por qué tú permitiste que yo perdiera a ese familiar amado? La verdad es que la mente humana, señores, es limitada y no podemos comprender los caminos de Dios. Así que después que el Señor habla con Job y le demuestra su soberanía, Job entra en razón y escuchen lo que Job le respondió al Señor. Yo conozco que todo lo puedes. Señores, no es cualquiera que lo está diciendo. Es un hombre que acaba de perder sus 10 hijos, toda su riqueza, todas sus propiedades, que estaba enfermo y no de cualquier enfermedad, era leproso, estaba tirado en el suelo, su cuerpo le ardía, le picaba, sus huesos estaban ya su cuerpo estaba completamente abatido. Y este hombre dice, tú, Señor, todo lo puedes. Todo lo puedes. Y dice él, yo estaba hablando porque no entendía. Yo estaba preguntándote porque no entendía. Porque todo esto, todo lo que tú piensas, tu entendimiento, Señor, es demasiado maravilloso para mí y yo no lo puedo comprender. Te ruego que me enseñes. Yo te voy a preguntar, Señor, y por favor, enséñame. Y escuchen qué frase tan hermosa dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señores, esto es profundo. Estamos hablando de un hombre que era recto, temeroso de Dios, que pedía perdón por sus pecados y por los pecados de otros. Ya ustedes pueden saber el nivel
el nivel de temor a Dios que tenía este hombre. Sin embargo, él dijo, Señor, mira, yo antes no te conocía. Antes yo te conocía por lo que yo había escuchado de ti. Pero ahora, a través del quebranto, a través del dolor, a través de la pérdida, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Por primera vez, Señor, yo te puedo ver. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto, señores, esto es para reflexionar. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Cuando Job dice me aborrezco, es porque él vio la grandeza y la majestuosidad de Dios. Fue ahí que sus ojos se abrieron y dijo, Dios mío, pero es que tú eres demasiado grande, tú eres demasiado excelso, tú eres demasiado maravilloso, tú eres demasiado perfecto. Yo me aborrezco porque ¿quién soy yo para juzgarte, para enjuiciarte, para preguntarte, ¿quién soy yo? A pesar de que Job no tenía toda la respuesta, finalmente él se postró ante Dios y reconoció la grandeza y soberanía del Señor. Y a nosotros a veces nos falta entender eso, la soberanía del Señor. Señor, mira, yo me vestí porque iba para una actividad. Al final tú decidiste que yo no vaya, no pasa nada. Tú eres soberano. No hay frustración, no hay trauma, no hay rabia, no hay frustración. Tú eres soberano. Señor, mira, yo tenía planes de ir a una entrevista de trabajo, pero tú no quisiste. Tú lo impediste. ¿Sabes qué? No pasa nada. Yo sigo en gozo. Aunque estoy desempleado, aunque estoy pasando un momento de aflicción económica, pero tú eres soberano. ¿Quién soy yo? Qué hermoso. La fe no requiere que entendamos todo. Hay gente que todo lo quiere entender. Todo lo quiere entender. Y que si no lo entiende, se frustran. Yo no entiendo por qué Dios me hizo eso. No lo tienes que entender. Solo te toca confiar. Solo te toca creer que fue lo mejor. Porque la voluntad de Dios siempre es buena para sus hijos. Y finalmente, la fe de Job fue recompensada. Nuestra fe, señores, nuestra fe un día, cuando Cristo venga, será recompensada. Cada lágrima de un hijo de Dios será recompensada. Cada dolor, cada sufrimiento será recompensado. Dice la palabra que las lágrimas, nuestras lágrimas en oración, el Señor las tiene guardadas, las guarda, nuestras oraciones, nuestras peticiones, el Señor las guarda, las atesora para un día mostrarnos y decirnos, mira, mira, aquí están todas tus peticiones, todas tus plegarias, todas las veces que tú te arrodillaste con una actitud humilde delante de mí. Yo estuve cerca, yo estuve ahí, aunque tú no me sentiste, no me escuchaste, aunque tú creíste que yo estaba distante, yo estaba ahí. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo 14,000 ovejas, 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesía, el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días.
140 años y vio no solo a sus hijos, vio a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Eso es una fe recompensada. Y Job, en medio de su aflicción, señores, oigan lo que Job dijo en medio de su dolor. Cuando estaba atravesando por el dolor, por el sufrimiento, por la aflicción, dijo esto, que nosotros deberíamos internalizar, meditar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo yo voy a volver. Yo no traje nada y nada me voy a llevar. Todo lo que aquí yo tengo es de Dios. Fue Dios quien me lo dio y es Dios quien me lo está quitando. No me voy a aferrar a nada. No me voy a aferrar a nada. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó Job. Oigan esto. No pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Significa que en todo momento Job estaba consciente de que había un propósito. Y me fascina esta frase de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Nada me pertenece. Yo no traje nada a este mundo. Yo no traje nada. Y recuerdo, creo que ya lo había dicho aquí, una historia que me dijo un amigo pastor hace un tiempo, de un hombre que acababa de comprar su vehículo, un vehículo, y acababa de salir del dealer con su carro nuevo. Y de repente, ¡pum!, viene un camión y lo choca detrás, un choque fuerte, acabando el carro de salir del dealer. Y este hombre baja del vehículo, mira el carro desbaratado por detrás y mira el cielo y dice, bueno, Dios, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Mira, te chocaron el carro. Y si nosotros actuáramos así siempre, ¿eh? Mira a Dios, mira lo que pasó, porque eso es tuyo, eso no es mío, eso es tuyo. Tú me lo diste, señores, y a veces hacemos crisis hasta por una manchita que le caiga a un vestido, por una salsa que le caiga a una ropa, hacemos una crisis, nos frustramos, porque se nos dañó una blusa, se nos dañó un vestido, se nos rompió una prenda, se nos perdió un reloj y nos amargamos, se nos cayó un celular, se nos rompió nos amargamos, nos frustramos. Jehová dio, Jehová quitó. Qué diferente sería nuestra vida si nosotros realmente internalizamos eso. Todo cuanto tenemos, todo cuanto tenemos, proviene de Dios. El Señor quita, el Señor da, el Señor quita. Nada trajimos, nada es nuestro, ni siquiera nuestros hijos, no son nuestros. Así que tenemos que tener la conciencia de entender que nuestros hijos no son nuestros y que si Dios mañana decide llevárselos, puede llevárselo porque son de Él. Nuestras propiedades no son nuestras, son de Dios. Aprendamos, entendamos ese principio de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este tema de la soberanía de Dios en nuestras vidas? Yo le di unas cuantas ideas, pero sería bueno que pensáramos nosotros de qué otra forma podemos aplicar el concepto de la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Qué es lo que creemos que es nuestro? ¿Qué es lo que creemos que tenemos el control y no entendemos que Dios es soberano y es Dios quien decide? Aceptar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Debemos confiar en que el Señor obra siempre para nuestro bien. Otro de los consejos que se nos da aquí para entender la soberanía de Dios es cultivar la humildad.
Eso es un punto importantísimo. El orgullo, el creernos dueños y señores, creer que todo debe girar en torno a nuestra voluntad. Las cosas tienen que salir como nosotros queremos. La vida tiene que salirnos como nosotros queremos, porque nosotros somos el centro y nuestra voluntad es lo principal. Debemos entender nuestra pequeñez, así como Job dijo, Señor, ahora entiendo lo pequeño que soy frente a tu grandeza. Busquemos la sabiduría, estudiemos la Biblia, oremos, acerquémonos a Dios y así vamos a comprender su voluntad y vamos a afianzar nuestra fe. Sirvamos a otros, reflejemos el amor de Dios, encontremos un propósito en medio del sufrimiento. Cuando usted está sufriendo, usted quiere una medicina para levantarse rápido, para superarlo rápido. Utilice ese sufrimiento para ayudar a otros. Yo conozco el caso de una mujer que perdió un hijo, un bebé recién nacido. Y fue tan grande su dolor por esa pérdida, que formó una fundación para ayudar a madres bajo la misma situación. Saquemos lo mejor de nuestro sufrimiento, sirvamos a otros, reflejemos la luz de Dios a pesar del dolor. La soberanía de Dios es un tema profundo y complejo. Sin embargo, al reconocer la grandeza y el poder de Dios, así como hizo Job, podemos encontrar paz y consuelo en medio de las pruebas. Qué hermoso. El libro de Job, señores, es un recordatorio constante de que la vida tiene altas y bajas, siempre, pero la fe nos ayuda a encontrar esperanza y propósito en medio de la tormenta. Este libro nos enseña que la fe no es una emoción, sino una decisión. Ay, yo no tengo fe. Bueno, usted no tiene fe, búsquela, pídala, trabájela, desarrollela. La fe es una decisión, no es una emoción. La fe es confiar en Dios, aun cuando las circunstancias son difíciles y no entendemos nada. Y lo hermoso de Job, lo más hermoso de Job, es que nos ayuda a ver después del sufrimiento. Señora, hay gente que creen que en un momento de sufrimiento ese es el fin, hasta ahí llegaron. No, no. El momento de sufrimiento no es tu fin. Hay una historia, hay un propósito, hay una oportunidad para crecer y para acercarte más al Señor y el Señor va a recompensar tu fe. Seguro que lo hará. Que la historia de Job nos inspire a confiar en Dios. En toda tribulación, dijo David, Él me ha libertado. En toda tribulación, Dios me ha libertado. Me ha hecho sentar a la mesa junto con Él y ha levantado mi cabeza. Qué hermoso. Ese salmo, ese versículo me lleva a pensar en Job. El Señor lo libró de la tribulación y levantó su cabeza. Levantó su cabeza. Y ya finalmente voy a dejar estas preguntas para que reflexionemos. ¿Cómo nosotros experimentamos la soberanía de Dios en nuestra vida? Cuando Dios dice, es por la derecha porque así es, y nos troncha la idea que nosotros teníamos preconcebida. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la soberanía de Dios en nuestra vida? ¿Qué desafíos nosotros enfrentamos actualmente que nos llevan a pensar, a cuestionar la soberanía de Dios? ¿Cuáles son esas preguntas que le hacemos a Dios? Tratando de cuestionar sus acciones, sus decisiones. ¿Cómo nosotros podemos cultivar una mayor confianza en Dios en esos momentos de
de dudas, de temores, de incertidumbres. Y estas son unas preguntas para que nos hagamos nosotros así y las meditemos. ¿Cómo yo enfrento las situaciones difíciles en mi vida? ¿La enfrento con esperanza? ¿La enfrento con fe? ¿Cómo puedo mantener mi fe cuando las cosas no salen como yo espero? ¿Cómo yo puedo ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles? Ayudar a otros, servir a otros, buscar a quién puedo bendecir en medio de mi dolor. Eso es muy difícil porque por lo general cuando estamos pasando por tribulaciones se nos olvida todo lo demás. Y lo único que importa es nuestra tribulación. Y lo único importante y lo único que pensamos es en nuestro problema. Pero ¿qué tal si aprendemos en medio de los problemas y las tribulaciones? Aprendemos a usar ese momento de dificultad para bendecir a otros. Señores, y ya finalizando el libro de Job, como siempre, vamos al propósito que es Cristo. ¿Dónde ustedes pueden ver a Cristo? ¿Dónde? Vamos a ver. Ya tenemos mucho tiempo haciendo este ejercicio. ¿Dónde vemos a Cristo en el libro de Job? ¿Mm? En Job, principalmente en Job. Señores, él sufrió siendo justo. Job sufrió y permaneció fiel. Y Job, mientras sufría, pedía un redentor. Él decía, yo sé que mi redentor vive. Todavía no había venido Cristo al mundo y ya Job sabía que había un redentor, un libertador. Al igual que Cristo venció la muerte y el pecado, también nosotros podemos encontrar esperanza y redención en Cristo en medio de nuestras tribulaciones. Cristo es nuestro redentor, nuestro libertador. Yo sé que mi redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, me levantará del polvo. Eso decía Job. Y era una declaración que apuntaba hacia la resurrección de Cristo. Al fin se levantará del polvo. Y vemos a Cristo también en Job como un juez justo, porque nos hicimos la pregunta al principio, ¿por qué el justo sufre? Y al final vimos cómo el Señor reivindicó al justo, cómo el Señor restauró a ese justo y lo bendijo. Y asimismo, Cristo va a regresar como un juez y hará un juicio. Y a todos los justos, el Señor nos va a recompensar. Amados, este fue un tiempo hermoso donde vimos 3 puntos principales. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos entender por qué los hijos de Dios que tratamos de caminar en integridad, que tenemos vidas de obediencia a Dios, de búsqueda del Señor, ¿por qué tenemos que atravesar por el dolor? Y la respuesta a esa pregunta es, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y su propósito es más elevado que el nuestro. El segundo punto que vimos es, de acuerdo, estoy pasando por el dolor, estoy pasando por la tribulación, lo entiendo, pero ¿cómo mantengo mi fe? ¿Cómo sigo creyendo en un Dios que no escucho, que no siento, que no me escucha cuando oro, que no me escucha cuando yo le clamo? ¿Cómo sigo creyendo? Y ahí vimos las maneras en las que la tribulación trabaja en nosotros y cómo la fe debe cultivarse antes de que llegue la tribulación. Y en tercer lugar, vimos acerca de la soberanía del Señor.
Señor es demasiado grande, demasiado supremo, demasiado majestuoso, demasiado excelso. Él no tiene que darnos explicaciones. Él no tiene que darnos a nosotros explicación. Job le preguntaba por qué, y después Job dijo, ya no tienes que decirme nada. Yo soy muy pequeño. Yo soy demasiado pequeño. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender estos tres aspectos, a confiar en la soberanía del Señor, a entender que Jehová dio, Jehová da, Jehová quita, y a nunca dudar del amor de Dios para con sus hijos. Vamos a estar orando para finalizar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Cuánto hemos podido aprender, cuánto hemos podido reflexionar acerca de este hombre, Job, un hombre que tú levantaste su cabeza, un hombre que tú recompensaste por su fe, por su confianza en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer en ti a pesar de las turbulencias de la vida. Que el mundo nos vea firmes en ti a pesar del dolor. Que podamos reflejarle al mundo una confianza absoluta, inquebrantable en ti, a pesar de la tribulación y de las aflicciones, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, a pesar de las injusticias, a pesar de las lágrimas. Que nuestra fe nunca flaquee, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradarte mediante nuestra fe en ti. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, hasta aquí llegamos con el libro de Job. La semana que viene tenemos a Salmos, hermosos Salmos, así que imperdible. Yo espero que ya estemos leyendo también el libro de Salmos. El libro de Salmos es un poquito más largo, pero eso es delicioso. El libro de Salmos es delicioso. Leer Salmos es una delicia, así que no vayan a perderse ese regalo que es el libro de los Salmos. Que Dios les bendiga y le estaré pasando su examencito. Quizás no hoy, pero sí mañana. Así que estemos atentos. Que Dios les bendiga. Bye bye. Adquiere el libro de meditaciones bíblicas Dios contigo en las principales librerías y en Amazon. Que Dios te bendiga.